Saludos. Lo siguiente es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing el 29 de agosto de 2021. El mensaje se llama Nacer de Nuevo. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero saludar a todos esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por favor al Señor en oración. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Simplemente pedimos tu bendición sobre este tiempo juntos. Pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, al abrir tu palabra. Y, Señor, gracias por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos a serte fieles en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana, quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 19. Evangelio de Mateo capítulo 19, para leer allí. En el versículo 16 comenzamos la lectura. Vamos a leer en un momento. Primero quisiera que tengamos algunos pensamientos. Una de las cosas que me gustaría hacer y que he hablado ya, quiero hablar acerca de nacer de nuevo. La tarea de los jóvenes se les pidió que en sus propias palabras explicaran o dieran algún pensamiento acerca de lo que significa nacer de nuevo o el nuevo nacimiento. Y últimamente he estado pensando, el tiempo pasa muy rápido y nos hemos estado reuniendo juntos ya durante bastantes años como iglesia aquí. Y la vida continúa. Avanzamos en algunas cosas, atravesamos algunas pruebas y muchos de los jóvenes que están aquí, que nacieron y crecieron en un ambiente piadoso en esta congregación, muchas veces no saben muchas de las cosas que han sucedido y que sucedieron, y he estado pensando mucho en esto. De hecho, me gustaría en algún momento, en alguna reunión o culto, que varios hermanos puedan compartir sus testimonios y compartir con los jóvenes y los niños su vida, para que sepan las cosas, algunas de las cosas que Dios ha hecho en su vida y que ellos han sufrido por el Señor y que han tenido que atravesar. ¿Sí? Leemos este libro llamado la Biblia y fue escrito, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Leemos principalmente el Nuevo Testamento, también el Antiguo, por supuesto, y ambas partes fueron cosas que estaban sucediendo, estaban vivas, o sea, estaban pasando en ese momento, ¿sí? Y así también nosotros vemos cosas o atravesamos cosas, y cuando leemos en la Biblia acerca de hombres, ¿verdad?, nos olvidamos de que la Biblia cuenta un pedazo muy chiquito de su vida. Ellos vivieron toda su vida y de pronto Dios apareció y los lleva a algún lugar o a algún desafío, o Dios les pide que hagan algo, o les viene alguna prueba, y varios de ellos se levantan y por fe llevan a cabo lo que Dios les pide, mientras que otros no. Y uno observa todas esas cosas que se pueden leer acerca de los santos del Antiguo y Nuevo Testamento. La mayoría de la gente en la Biblia, las historias que cuenta la Biblia, vivieron una vida entera, de años. Pero la Biblia solo nos narra unos momentos muy breves de sus vidas. Nos escribe y nos describe muy poquito. Y nos olvidamos de que tuvieron que vivir su vida.
todo el resto del tiempo. Y nos olvidamos de que su vida no se trató solo de ese momento que vivieron, sí, sino que en realidad vivieron el resto de su vida. Tuvieron que vivir una vida día a día cotidiana, ¿no? A todos nos gusta lo emocionante, nos gusta hacer algo apasionante o nos gusta los milagros o que algo, pero la historia nos ha demostrado que la humanidad ha vivido y ha habido unos pocos momentos de la historia en que tuvieron un verdadero encuentro con Dios y sucedieron cosas emocionantes, a veces pruebas, a veces milagros, a veces tuvieron que hacer o tomar decisiones, pero eso no era lo que los definía. Lo que los definía como persona era su vida entera, ¿sí? Entonces, al leer en la Biblia, sabemos que estas cosas realmente sucedieron, pero cuando sucedieron y se terminaron, cada hombre y cada mujer de la Biblia tuvo que regresar a su vida cotidiana, a su vida normal. Y entonces esta es una parte muy importante. Incluso pensemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿sí? Cuando vino y nació en este mundo, ¿verdad? El mundo entero, al menos el mundo judío o el mundo israelita, había estado, o al menos los fieles, habían estado esperando, anhelando y vigilando cientos, o mejor dicho, miles de años, a que apareciera este Mesías en la escena. Y de pronto, un día apareció, ¿verdad? Apareció este Mesías. Y en cuanto aparece el Mesías prometido, ¿verdad? Algunos simplemente, de hecho, muy pocos de verdad reconocieron quién era Él y creyeron en Él. Él habló con multitudes y sanó a multitudes. Y toda esa gente que esperaba al Mesías, ¿cuánta gente lo esperaba? Pero cuando vino, no les agradó lo que vieron en el Mesías. No lo reconocieron, no le creyeron y lo perdieron de vista. Y realmente fueron muy poquitos, ¿sí? Cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, pienso que no apreciamos muchas veces lo suficiente las cosas que hizo, las sanidades que llevó a cabo, los milagros que realizó. Algunas personas habían estado ciegas o cojas por toda su vida. De pronto se encuentran con Jesús, Él les abre los ojos. ¿Te imaginas haber estado ciego durante tanto tiempo y de pronto poder ver? Por el simple hecho de que te encontraste y conociste a un hombre, ¿te imaginas estar cojo o enfermo, tener lepra, toda la tristeza, toda la enfermedad, todo el dolor, y de pronto desaparece gracias a este hombre llamado Jesús? Este hombre que cuenta en Juan capítulo 5, 38 años sin caminar, y estaba ahí en el estanque de Betesda esperando que se moviera el agua supuestamente, y no sucedía nada, y de pronto un día aparece un hombre llamado Jesús, se muestra a él, lo sana, y él se logra levantar y camina de nuevo. Ese es Jesús, ese es Dios en la carne, ese es nuestro Señor, ese es el Mesías que estaban todos esperando y anhelando. Y a veces estas cosas las damos por sentado, solo nos parecen historias, solo nos parecen una historia en este libro que leemos y nos olvidamos de que realmente sucedieron estas cosas. Y muchas veces, ¿verdad? En estos años que han pasado, a veces nos olvidamos de que Jesús sigue vivo. Cantamos acerca de que resucitó apenas esta mañana, y sí resucitó, está vivo. Y Él sigue siendo el mismo, tiene el mismo poder, tiene la misma capacidad para sanar hoy como lo hizo en esa época. Pero hemos viajado a lo largo del camino escuchando estas historias y esta vida, ¿verdad? Y muchas veces nos olvidamos de estas cosas. Llegan a ser como solo una historia en vez de ser algo que es verdaderamente real. Bueno, y quiero leer aquí en Mateo capítulo 19, versículo 16. Y la razón por la cual voy a leer esto es porque es una porción muy significativa de las Escrituras en mi vida, y lo ha sido desde que me convertí. Yo crecí yendo a la iglesia. Yo recuerdo, ¿verdad? Desde niño, tenía 8 o 9 años,
y mientras yo manejaba el tractor y cantaba, manejaba el tractor ay, ¿cómo se llama esto? Y trabajaba en el campo, cantaba estos cánticos del evangelio, como este que se llama I'll Fly Away, voy a volar hacia el cielo, y diferentes himnos y cantos, ¿verdad? A veces yendo en el tractor o trabajando en el campo, ¿verdad? Y una y otra vez, y aprecio mucho el haber crecido así, cantando estos himnos y cánticos. Eran una bendición para mí, el simplemente poder cantar estos cantos acerca de Jesús, saber versículos acerca de Él, y pasaba horas y horas, ¿verdad? Mientras trabajaba, desde pequeño, pasaba horas cantando. Seguramente los que pasaban manejando y me escuchaban cantar, tal vez les parecía un poco peculiar porque yo cantaba muy fuerte y no canto muy bien, ¿verdad? Y bueno, el tractor hace más ruido, pero bueno, yo siempre creí en Jesús. Siempre creí las historias acerca de Él, siempre creí que Él era el Mesías y el Hijo de Dios y el Señor y Salvador. Conforme fui creciendo, empezó a haber un conflicto en mi vida. Sí, que dije, bueno, tan maravillosa es esta historia, pero en realidad, ¿cómo se aplica a mí? O sea, yo ya crecí yendo a la iglesia, ¿verdad? Cada vez que había una reunión de avivamiento, yo estaba allí a 20 a 30 millas, me llevaba mi papá. A veces había reuniones de avivamiento que duraban hasta varias semanas. En una ocasión un avivamiento duró 6 semanas. Prácticamente cada noche íbamos a la iglesia. Y poco a poco empecé a entender más y más. Y el conflicto en mi corazón que empecé a atravesar, ¿verdad? Me empecé a preocupar acerca de si realmente yo era cristiano o no. Y entonces los predicadores predicaban, ¿verdad? Hablaban acerca de nacer de nuevo. Todos ellos lo relataban como una experiencia donde te encontrabas, tenías un encuentro personal con Dios, generalmente algo transformador y arrobador, generalmente después de que te asustaron hasta la muerte con un mensaje acerca del infierno y ya quedaste consciente de que pues prefieres ir al cielo. Y entonces después de eso te ofrecían una llamada al altar, invitar a la gente a venir, ¿verdad? Para ser salva por medio de creer en Jesús y aceptarlo. Y es lo que yo escuché, es lo que yo conocí desde niño. Y recuerdo, estaba sentado, ¿verdad? En el banco de la iglesia. El predicador habló acerca de ser salvo y nacer de nuevo y dijo, ¿por qué no esta noche? ¿Por qué no esta noche tomas esta decisión? Y yo estaba aterrado de la muerte y del infierno, de todo lo que, y de que si yo era salvo o no, que si estaba bien con Dios o no, por todo lo que se predicaba en la iglesia donde yo iba, ¿verdad? Y ofrecían la invitación, y recuerdo una noche que yo estaba sentado, mientras hacían la invitación, como muchas veces, ¿verdad? Estaba, y no hacía nada porque tenía terror, ¿verdad? Y de hecho ya la iglesia ya estaba cerrando, ya estaban cerrando las puertas con candado, pero mi hermana dijo, no, yo quiero volver a entrar y quiero ser salva. Entonces abrieron y todos los congregantes regresaron, nos reunimos alrededor del altar y yo pensé, bueno, esta es mi oportunidad perfecta, yo también quiero ser salvo, quiero nacer de nuevo. Y entonces le dije al pastor, al predicador que estaba, le dije, él me habló acerca de nacer de nuevo y dijo, si crees, serás salvo. ¿Ok? Y dijo, y después me preguntó, ¿crees? Y yo le dije, sí creo. Y él me dijo, bueno, entonces eres salvo. Y le dije, no lo sé. Y él repitió varias veces, ¿verdad? El razonamiento muy sencillo, con base en Juan 3:16, bueno, si tú crees, eres salvo. Pero en mi corazón había una desconexión entre este creer y esta experiencia de la que todos hablaban, esta experiencia tan transformadora y arrobadora. Y finalmente me dijo, ¿verdad? En Juan 3:16 dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Le dije, ¿lo crees? Y le dije, sí. Y ya dijo, ¿eres salvo? Y dije, bueno, supongo que sí. Y entonces todos empezaron a palmear, algunos hasta gritaron y cantaron y dijeron, gloria a Dios, ya nació de nuevo David.
Pero yo seguía teniendo muchas dudas y muchas preguntas. No había habido un cambio. De hecho, yo siempre había creído por años, ¿verdad? Y por años, cada vez que predicaban otra vez acerca de creer y ser salvo y nacer de nuevo, otra vez me daba miedo y regresaba al altar, ¿verdad? Y sucedieron toda clase de cosas en ese tiempo, pero yo sabía muy profundo que había algo que me impedía acercarme a Dios. Había una pared, una barrera entre Dios y yo. Había algo, ¿verdad?, que no podía estar en una relación con Él. Y yo siempre creí, bueno, creo que es la falta de fe. Se supone que tengo que creer suficientemente fuerte, o fingir, o creer, imaginar que ya soy salvo, que Él ya me perdonó, ¿verdad? Y viví de esta manera durante muchos años hasta que cumplí 18. Y recuerdo que otro predicador habló acerca de ser frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 3. Y la verdad es que yo esos años, desde los 9 años que supuestamente me convertí hasta los 18, yo me la había pasado yendo a la iglesia, testificando, hablándole a la gente acerca de Cristo, tratando de leer la Biblia, tratando de vivir una vida moral y creyendo y esperando que ojalá fuera salvo, aunque sabía que había algo terriblemente mal en mí, ¿verdad? Y jamás encontré esta experiencia mágica. Pero cuando ese domingo por la mañana este predicador habló acerca de frío o caliente, yo sabía que aunque yo creía y había creído, todavía había algo mal. Y aunque yo trataba con todas mis fuerzas de seguir al Señor, yo dije, ya no quiero ser un hipócrita. Intenté ser bueno, pero siempre estoy en el límite, vengo para acá y regreso. Entonces he intentado ser caliente y no he logrado. Voy a ser frío, ¿verdad? Voy a dejar de hacer lo correcto, voy a dejar de congregarme. Y esa mañana tomé una decisión de que ya no quería ser hipócrita. Ya había probado todo en la iglesia y entonces salí por la puerta con esa decisión. Abandoné la iglesia y la religión y los pensamientos de Dios. Me empecé a dedicar a vivir para mí mismo, para agradarme a mí mismo, para mis placeres, para mis sueños. Me entregué al mundo, empecé a hacer lo que se me pegaba la gana. Empecé a comprar muchas propiedades, ¿verdad? Compré tierras, terrenos, cabezas de vaca. Empecé a amontonar riquezas a más no poder, ¿verdad? A los 25 años decidí... a los 25 años tenía ya más de 30 apartamentos de los que yo era dueño y vivía de eso, ¿verdad? Y yo dije, bueno, voy a ser cada vez más rico, cada vez más próspero, porque es lo que este mundo ofrece, lo que yo quiero, lo que me agrada, lo que me hace feliz. Me casé muy pronto, ¿verdad? En ese tiempo me casé con una modelo, ¿verdad? Tal como el mundo me enseñó, ¿verdad? Yo quería todo, yo quería comerme el mundo, ¿verdad? Siempre tenía una camioneta último modelo, ¿verdad? Y prácticamente tenía todo lo que creía necesitar y desear en esta vida. Y aún así seguía trabajando, ¿verdad? Y he contado ya varias veces la historia que un domingo por la tarde, ¿verdad? Mi esposa y mis hijos y mis padres habían ido a la iglesia y yo estaba en casa. Y mi papá me dijo, deberías avergonzarte de ti mismo. ¿Por qué me dijo eso mi papá? Porque no llevé a mi esposa y a mis hijos a la iglesia. Y yo dije, bueno, creo que tiene razón. Y entonces dije, bueno, voy a llevar a mi familia a la iglesia, porque quiero que mi familia por lo menos conozca lo que yo conocí cuando estaba creciendo. Y entonces, bueno, empecé a leer la Biblia de nuevo, empecé a escuchar los mensajes y era la misma historia. Yo quería ser salvo, quería nacer de nuevo y regresé al altar otra vez, a la manera de antigua, ¿no? Regresé al altar, dije, creo que ahora sí ya soy salvo. Intenté reformarme y hacer las cosas bien. Quería creer en esto, pero era lo mismo. Y entonces yo dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Y yo dije, voy a leer este libro.
y a descubrir de qué se trata ser cristiano. Empecé a leer el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y yo tenía el mundo en mis manos, ¿verdad? Y ahora estaba regresando a la iglesia y empecé a leer el Nuevo Testamento empezando por el Evangelio de Mateo. Y de inmediato me encontré con las enseñanzas de Cristo. Y me asombré. Lo que más me asombró fue cuán diferente era lo que Jesús estaba diciendo comparado con la teología moderna de la iglesia a la que yo iba, o la religión moderna. ¿Saben? Cuando empecé a leer lo que enseñaba Jesús, yo todo el tiempo decía, tengo que ser salvo, tengo que tener esta experiencia, tengo que nacer de nuevo. Y Jesús en ningún momento hablaba de eso. Jesús hablaba de cosas muy prácticas acerca de cómo vivir la vida como a Él le agrada, de una manera muy sencilla, hablando acerca de su reino y de cómo ser parte de Él, ¿verdad? Y yo leía estas cosas y yo en ese momento tenía todo el mundo a mis pies y empecé a leer donde Jesús dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra y que de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Eso ponía una verdadera perspectiva en todo, ¿verdad? O sea, no solamente se trataba de cómo yo iba a ser salvo o cómo yo me iba a ir al cielo, sino Jesús dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y empecé a leer estas cosas y empecé a comprar libros y comentarios bíblicos, empecé a hablar con misioneros, evangelistas, pastores, profesores, teólogos, y todos me decían, no, Jesús no quiso decir eso, lo único que necesitas es ser salvo, nacer de nuevo y vivir para Cristo. Bueno, yo ya había tratado de creer, ya había tratado de vivir, y ya había luchado con estas cosas. Pero seguí leyendo, y leí una y otra y otra y otra vez los evangelios, y siempre me volví a topar con este pasaje, Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yo sabía, yo me relacioné con este hombre, yo entendía a este joven perfectamente. ¿Qué más me falta? Yo ya había creído, yo ya trataba de ser bueno. Verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Saben? No se trata de lo que hemos hecho. Jesús está buscando, ¿verdad? Cuando se presenta con este joven rico, no se trataba de una lista de cotejo a ver qué cosas sí cumplía y qué cosas no, sino que lo que Jesús le trajo a este hombre fue exactamente esa misma cosa en su vida, ese mero punto en su vida que más le importaba a este hombre. Y era esa cosita. Y lo que sea, con cada persona, con cada individuo es algo diferente. Pero es ese punto pequeñito en tu vida que simplemente no quieres ceder. Eso es lo que Jesús quiere. Dice verso 22, oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Jesús llevó a este joven a un punto, a una encrucijada, a un punto que era lo más importante, el punto más importante en la vida de este hombre. Ese punto entre la vida y la muerte. Ese punto que constituye la diferencia entre nacer de nuevo o simplemente ser un hombre religioso. Este joven gobernante rico vio de cerca, enfrentó de cerca esa decisión y se alejó de ella tristemente, con tristeza, porque sabía que no quería o no podía pagar el precio, no quería pagar el precio. Sí, entonces cuando hablamos acerca de nacer de nuevo, no es algo a la ligera. No es algo que te sucede o te llega, ¿verdad? Tampoco es lo único que nos preocupa, si realmente naciste de nuevo o no, o si realmente eres salvo o no. Nacer de nuevo es tú poner tu vida en el altar de Dios y volverte parte del reino de Dios. Este joven, ¿verdad? Se le ofreció el reino de Dios. O sea, dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Le dice varias cosas y finalmente llega al punto que se requería de él. Y así fue conmigo. Pero este joven escogió no hacerlo. Recuerdo, ¿verdad?, que me topé con este pasaje una y otra vez mientras leía. Y mientras tenía esta lucha, estaba conduciendo alrededor de mis propiedades, mirando todos los apartamentos y tratando de entender de qué se trata esto y decidir si realmente iba a seguir a Cristo o no. ¿De qué se trata esto? Y volví a leer estos versículos nuevamente, los había leído una y otra vez. Y leí otra vez cómo es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Y leí la historia del joven rico otra vez. Y cómo Jesús le llamó a seguirlo. Y mientras yo estaba manejando y luchando en la mente y en el corazón, finalmente una noche oré y dije a Dios: Señor, no sé cómo hacer esto. Me estás pidiendo mi vida, me estás pidiendo para lo que vivo, lo que más me importa, mi único sueño en la vida. No sé cómo hacerlo, pero finalmente dije: Dios, pero está bien. Es tuyo. Yo cedo. Yo me rindo. No sé cómo hacerlo, pero lo único que sé es que si esto es lo que tú quieres de mí, si eso es lo que tú quieres de mí, lo voy a hacer. Y en ese momento sucedió algo. Mi voluntad cambió. ¿Sí? No me convertí en una super gran persona o super espiritual o celestial, pero mi voluntad cambió. De ser mi voluntad a ahora ser la voluntad de Dios. Y nací de nuevo. Las cosas que antes quería, empecé a menospreciar. Ya ni siquiera me importaban para nada esas cosas. Ese dinero, esos lujos. Y las cosas que antes ya no me importaban tanto, como ser parte de su reino y servirlo, ahora me importaban mucho. Fue una batalla fuerte. Yo estaba esperando que Dios me salvara, pero Él estaba esperando que yo rindiera o cediera o sujetara mi voluntad a Él y a la suya. Y de eso se trata, nacer de nuevo. Y fue una tremenda bendición. Ahora lo único que quería hacer era servir a Cristo. Lo único que quería hacer era vivir para Él. Y a lo largo del camino hasta la fecha he cometido millones de errores, he hecho millones de cosas mal.
pero mi único deseo y mi único corazón es ser parte de su reino y no de este mundo. Y de eso se trata, nacer de nuevo. Dijo Jesús que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para eso se nace de nuevo, para entrar a su reino. Ese es mi testimonio de cómo fue mi nuevo nacimiento. No se trataba de ser salvo, se trataba de llegar a ser parte de su reino. Y ese punto que se necesitó para llevarme allí, y la gracia de Dios, tremenda, que tuvo misericordia de mí. O sea, ahora miro hacia atrás y pienso en lo improbable de que esto realmente sucediera. Donde Dios de verdad me pudiera llevar a ese punto donde logré rendirme de corazón a Él y poner todo en el altar. Nacemos de nuevo cuando por fe nuestras voluntades son transformadas en la voluntad de Él. Y ese es el corazón de todo esto, ese es el espíritu y lo central de este tema. Entonces solamente quiero que pensemos, ¿verdad? Cuando hablamos del nuevo nacimiento no es... Yo lo escuché todo el tiempo mientras crecía en la iglesia. Nacer de nuevo. Pero quiero que sepamos que no es algo a la ligera, es algo serio, pero es algo muy sencillo. Muy sencillo, es una transacción muy pequeñita que se trata de que yo ceda, me rinda y permita que el reino de Dios sea lo que yo quiero en mi voluntad, ¿verdad? Hablando al comienzo de la historia, ¿verdad? A veces no parece algo muy importante en el tiempo, ¿verdad? Pero después de unos pocos años, o más bien, fue muy importante en su momento, pero después de unos años, ¿verdad? Como que uno busca otra nueva emoción. Y como ya sucedió eso, lo único que hacemos es caminar, ¿verdad? A lo siguiente. Hemos atravesado muchas cosas, ¿verdad? Como hermandad y como individuos. Y a veces el camino cristiano se pone un poco aburrido. A veces no suceden cosas tan emocionantes, pero eso es tan parte de la vida y de la vida cristiana del reino como todo lo demás. ¿Saben? Si no somos fieles durante esos tiempos tranquilos, callados, calmados, tampoco jamás estaremos preparados cuando vengan esas decisiones. Sean fieles, sé fiel en donde estás y está listo, está preparado y dispuesto para escuchar cuando Él te llame. Realmente no sé qué Dios tiene en mente para ti, qué plan o propósito tiene para tu vida, pero sé fiel en donde estás, en lo poco, y está listo para que cuando tengas esta maravillosa oportunidad como la del joven rico, puedas ser capaz de escuchar su voz y rendirte a Él y decir, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así sea. Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.